Mi intención era hablarles el día de hoy sobre la oscuridad en la política, pero hay eventos en la vida nacional que nos arrastran y que es imposible no atenderlos, porque precisamente hay mucha gente que quiere que no los veamos. Y lo hacen porque ponen realmente en duda la eficacia de los programas del bienestar. Todos esos de jóvenes conquistando el futuro, haciendo historia, sembrando vida, etcétera, etcétera, que pareciera que son la panacea de todos los males de, a, que se le achacan al neoliberalismo y que además triunfaron porque ganaron las elecciones, quiere decir que han funcionado. Sin embargo, empiezan a surgir cosas que ponen en duda lo que se nos dice y lo que vemos. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Muchos de ustedes se acordarán que al inicio de la década de los 80, 46,000 guatemaltecos cruzaron huyendo la frontera con Chiapas para refugiarse en México de la guerrilla guatemalteca. Y México los acogió, e inclusive creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y un programa muy interesante y muy exitoso. Muchos años después pudieron regresar a su natal Guatemala, pero otros se quedaron en México, en Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo. Pues bien, el miércoles pasado, mientras el presidente le dedicaba a sus adversarios una canción que se titula Ya Supérame, del grupo Firme, y leía en voz alta una carta que le envió al expresidente y candidato Donald Trump, una carta de grima, perdonen, pero verdaderamente de vergüenza, no propia de un jefe de Estado. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, nos informaba a los mexicanos y a los guatemaltecos, por supuesto, que huyendo de las bandas de narcotraficantes en Chiapas, 235 familias chapanecas cruzaron la frontera con lo que traían puestos, la frontera con Guatemala, para refugiarse en el municipio de Cuilco. Y que ya había un programa de refugio a estos mexicanos que provenían principalmente de Motocintla, Amatenango de la Frontera y Comalapa. Y si mal no recuerdo, fue afuera de Motocintla, el pasado 21 de abril, en plena campaña, que un grupo de encapuchados paró el convoy de la candidata Claudia Sheinbaum para manifestarle su apoyo y pedirle el apoyo de ella. ¿Contra quién? Contra la población indefensa que hoy ya cruza la frontera de Guatemala para refugiarse, contra un Estado que los abraza, contra los desfiles carreteros de la Guardia Nacional o contra el cártel contrincante por el que se pelean hoy el territorio de Chiapas. Y traigo este no muy remoto evento a colación porque el problema de Chiapas y de la violencia en esa entidad federativa no es nuevo, ni nos es desconocido. Es más, intermitentemente los medios nacionales e internacionales no recuerdan de los desplazados, de los secuestrados, de los esclavizados, de los asesinados, de los masacrados en Chiapas. Lo curioso es que nada de ello gravita en la agenda mañanera del presidente López Obrador. Y el gobernador de la entidad y la nada son exactamente lo mismo. Y lo más curioso además es que con una entidad en guerra, incendiada, supuestamente votó el 60% de la lista nominal de electores en las pasadas elecciones y Moreno obtuvo el 80% de los votos, ya ni en el viejo PRI, pero en fin.
Lo malo es que hoy México es un país expulsor de migrantes a Centroamérica. En 40 años se invirtieron los papeles y hoy son los mexicanos los que huyen de su país, expulsados por un crimen organizado que vive en abrazo permanente con un gobierno, que lucha por conquistar los territorios en Chiapas para convertir esa entidad en el nuevo bastión del crimen organizado, que resulta ideal por su orografía, por su falta de comunicación, por su flora selvática y por la total ausencia de autoridad. Y lo peor es que nos enteramos de todo ello por el presidente guatemalteco, no por nuestro presidente. Basta señalar un dato: Chiapas es la tercera entidad en México que recibe mayor número de remesas de Estados Unidos. Estamos hablando de una cifra que ronda un poco más allá de los 20,000 millones de dólares al año y que obvio no se reflejan ni en la economía ni en el nivel de vida de sus pobladores. Y todo esto entra a la luz pública. Lo sabe el fisco norteamericano y lo sabe el fisco mexicano. Y México lo deja hacer y lo deja pasar. Y deja que además estas franjas criminales se peleen por el territorio y les da carta blanca para organizarse y, de ser necesario, pues de que expulsen a las gentes, no nada más de sus propiedades y de sus tierras, sino del país. Y mientras en las mañaneras se voltea para otro lado, se cierra los ojos, nos cuentan un cuento, nos cantan una canción. Pero resulta, como lo dijo Maquiavelo, que un Estado inseguro es una contradicción en sus términos. Y déjenme recordarles también que el primer acto de la secretaria de Gobernación al inicio del sexenio, Olga Sánchez Cordero, fue acudir a la frontera de Chiapas, a abrir la frontera a todo aquel centroamericano y latinoamericano que quisiese llegar a México y ofrecerles no nada más el suelo mexicano, sino trabajo, porque aquí iba a sobrar con el programa Sembrando Vida. Y aquí van a encontrar la seguridad que no tenían en sus naciones, o el trabajo que no tenían en sus naciones. Y hoy, al cierre de este sexenio, después, además de que Laida Sansores les bailó a los recién llegados en aquella ocasión, los trajeron hasta México en camiones y los instalaron en la Magdalena Michuca, y ahí Laida Sansores les llevó mariachis y les bailó con su belleza fuera de serie. Bueno, pues hoy somos los mexicanos los que huimos de nuestra nación. Y claro, hay quien dice, sí, 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 son los que se van a Estados Unidos y se van a Madrid, se van a España con sus millones y con sus dólares. No, aquí no estamos hablando de esos. Aquí estamos hablando de familias chiapanecas que fueron expulsados por el crimen organizado de sus escasas y humildes propiedades y que salieron cargando lo que podían llevar en sus brazos, que generalmente son niños y ancianos. Y lo peor es que el problema de los desplazados es un problema del que no se habla en México. Y a ciencia cierta, no hay datos que nos permita saber cuántos desplazados de sus tierras, de sus casas, de su mundo en comunidad han, han salido de su tierra. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿De qué viven? Y si es que aún viven. Estamos hablando de un drama fuera de serie, de un drama inaudito, de un drama inhumano. Y nadie dice nada y no hay cifras que nos permitan saber de qué estamos hablando. Se calcula que pueden ser 300,000 y hay quien dice que doblan esa cantidad. Gente que se quedó sin seguridad, sin techo, sin ingreso, sin alimentos, sin salud, sin educación, sin tierras,
sin su ropa, sin sus platos, sin su alimento, que vagan por sierras, por barrancos, por pantanos, por desiertos, con lo que llevan puesto, con ancianos a cuestas y, repito, con niños en brazos, sin patria en su patria y hoy hasta fuera de su patria, sin un Estado que vea por ellos, porque su pobreza ya no está en la liga de la pobreza clientelar y electorera. Bueno, ya ni siquiera las tarjetas de bienestar les sirven para nada. Para ellos los 32,000 siervos de la nación y la carabina de Ambrosio son lo mismo. Para ellos la Guardia Nacional no los resguarda, el ejército no los protege. El Estado los ha abandonado, los ha olvidado, los ha ignorado. Los primeros ya empezaron a cruzar a Guatemala y pronto es probable que el flujo migratorio sea de México hacia Centroamérica. Y súmele usted las amenazas de Trump y de Vance de deportar a cuanto migrante casen en Estados Unidos, casen de cazar en Estados Unidos, y sin importar su nacionalidad, no lo avienten a México. Pero en Palacio nos recetan, ya supérenme, algo verdaderamente miserable y lamentable.